History of African Headrest. Fitzwilliams Museum, University of Cambridge. East African Headrests in Context focuses on a collection of ancient Egyptian headrests in the Fitzwilliam Museum. We aim, in this exhibition, to offer visual evidence for the extraordinary diversity of the headrest in African cultures and to raise questions with regard to continuity, development, and change, rather than to present a single social theory to explain the continued use of this iconic object over a period of almost 5,000 years. In addition to showing material from an ancient African culture, the exhibition includes a selection of more recent headrests, dating to the first half of the 20th century, from other East African cultures, now in private collections. The later headrests have the same functions as, and sometimes even similar forms to, the examples from ancient Egypt, which raises the question of whether there is continuity of use across time and cultures. There is evidence to support the idea of continuity of headrest use in Africa. Our earliest known headrests come from burial contexts in ancient Egypt, which are traditionally dated to 3rd dynasty in the Old Kingdom, around 2707 to 2369 BC, and they continue to be found in burial contexts in ancient Egypt until the Ptolemaic period, 323 to 30 BC. In neighboring Libya, headrests were also found among the Garamantes who ruled the Fezzan between 500 BC and AD 700. In Mali, they were present among the Telim, from the 11th to 14th centuries AD, and among their followers, the better-known Dogons, until the 20th century. 19th century headrests belonging to the Bikram and the Ababds in Nubia still present forms similar to those of their ancient counterparts, and in this particular region they seem to have survived, in use, into the 20th century. Furthermore, the use of headrests could have easily spread from one cultural group to another. The main use of headrests in East Africa was to support, and therefore protect, the characteristically elaborate headdresses and hairstyles. In 1880 the missionary Edward Kudi Hor described the hairstyle of the Wa Guha on the Lukuga River in Tanzania. The hair is encouraged to grow long by every possible aid of combing and stretching over rolls and puffs, which are built up into shapes resembling crowns or turbans, and ornamented with iron and copper ornaments, bands of cowries and beads and terminal points and cones, forming a structure requiring great care to preserve from damage. This is achieved by the use of little wooden headrests, or pillows, which are used in sleeping to keep the head from contact with the ground or bed. Elaborate hairstyles are found in numerous other groups. Best known is perhaps the mudpack coiffure of the Karamohong of Kenya and Uganda. Hairstyles are often an indicator of status, especially among pastoralists. In the Pokot society, hierarchies but also hairstyle and feather decorations indicate a young man's rise in society. The initiation ceremony of the Sapena allows him to wear the blue mudpack headdress. In some cultures, headrests are linked to dreaming. In Chokwe divination, for example, miniature headrests are called pillows of dreams. The incisions on headrests are sometimes linked to bodily scarification, with symbolic overtones. In addition, headrests in Africa were sometimes reserved for leaders and followed their owners into the grave, as in ancient Egypt. The man in this photograph belongs to the Karo people and lives in Korko village, Omo Valley, Ethiopia. He uses a headrest to protect the clay headdress he wears at the back of his head, and to which he attaches feathers. He also uses the headrest as a seat. Ancient Egyptian headrests were used in Egypt in daily life, as seen in model houses, but most of the surviving examples were found in graves and tombs. The type and material depended on the status of the deceased. Rulers such as Tutankhamun were buried with ornate and elaborate examples. During the Old Kingdom, headrests were made of calcite, limestone, and pottery in addition to wood. However, wood predominated in the Middle and New Kingdoms, with occasional uses of calcite and limestone, but also ivory and faience. The headrest features in the ancient Egyptian Book of Coming Forth by Day, which is better known today as the Book of the Dead. A number of examples of this important document have been preserved in the form of papyrus rolls. The Book of Coming Forth by Day was effectively a list of magical spells to enable the deceased to complete their journey to the afterlife.
Two spells refer directly to the headrest or WRS as it was known in ancient Egyptian. Spell 166 of the ancient Egyptian Book of the Dead was often inscribed on headrests, ensuring that they carried out their proper function. Doves awake thee from sleep. They alert thee to the horizon. Raise thyself, for thou dost triumph over what was done against thee. Te has overthrown thy enemies. It has been commanded to act against him who acted against thee. Thou art Horus the son of Hathor, the fiery cobra, of the fiery cobra group, to whom a head was given after it was cut off. Thy head cannot be taken from thee hereafter. Thy head can never be taken from thee. People also wore amulets in the form of the headrest to protect themselves, and headrest amulets were included in bandaging around mummies. Some of the headrests themselves are highly decorative and include images of key deities to protect the user or the deceased. The examples from archaeological contexts also enable us to explore the types of people who were buried with headrests as well as the development of designs over time. The dating of ancient headrests remains problematic, because different forms of headrests existed. Egyptologists normally work out a chronological typology for object categories, which allows them to allocate relative dates for different forms of the same object type. Evidence from the tomb of Hizi at Saqqara, however, shows that 3 different forms of headrest were in use at the same time. It is possible that we need to rethink this particular category of object and that different styles of headrest were influenced more by geographical regions or cultural groups rather than changing gradually over time. Ancient Egypt and East Africa headrests survive from ancient Egypt and Sudan because they were believed important in the afterlife and so were placed in tombs and graves to protect and to serve the deceased. With the advent of the Roman occupation of Egypt, and then Christianity and Islam, this custom changed, and although people continued to use headrests, their preservation decreased. We find a similar problem with regard to the preservation of headrests in more recent times. Many household items, including headrests, were used and, when damaged or broken, transformed and reused. As a consequence of this, there is little known evidence for the material culture of East African pastoral societies until the late 19th century European travelers' accounts and collections. Therefore, archaeologists and anthropologists know little about either the diversity of styles, or the movement of headrests, making it difficult to try to make connections between regions and cultures. The surviving evidence does, however, show that the funerary function of the headrest that was common in ancient Egypt and Sudan survived elsewhere in Central and East Africa, and that the forms of 19th and 20th century examples often recall the block, the pierced block, the branching, and the stem headrest forms of the ancient Egyptians. East Africa headrests, as we have seen, have survived more or less continuously over almost 5,000 years, with recorded evidence stretching from ancient Egypt and Nubia to the Garamantes in Libya in Roman times, the Telim in Mali, the latter from the 11th to the 14th centuries, and to Zimbabwe, from the 12th to the 15th centuries. In the 19th and 20th centuries, headrests were widely collected in a vast area stretching from Nubia in Sudan to Zaire and to South Africa including Namibia. In West Africa, they are found among the Telim and the Dogons, the Bobo, Nuna, Dagari, Lobi, but also the Akan and the Bal. They show a great diversity, reflecting the variety of African styles and cultures, but also traditions matched by innovations. When he arrived in Sudan, the French explorer Frédéric Cailliaud, 1787–1869, discovered that the inhabitants were still using wooden headrests. From 1819 to 1822, he traveled through Nubia as far as the 6th Nile Cataract, discovering on the way Meroe, the ancient city on the east bank of the river, near the modern town of Shendi. In Shendi, he found headrests very similar to those he had seen under the heads of ancient Egyptian mummies on the wall paintings and reliefs of the Theban tombs. It provides, he claims, a good rest on which the Nubians sleep peacefully. In Sennar too, on the bank of the Blue Nile and not too far from Ethiopia, they still used similar ones instead of pillows.
The more recent African headrests in this exhibition were first brought to Europe by travelers and residents in the first part of the 20th century. East Africa and beyond Shona headrests, Mutsego, come from Zimbabwe and a number of neighboring areas. These, and those from southern Africa, are different in type from those of East and Central Africa. In hardwood, they have lobed bases and play on a combination of structural and decorative elements. The carved supports follow various patterns, including large vertical supports and X-shaped structures, often combining a whole range of circular, triangular, and rectilinear shapes in a combination of positive and negative spaces. Here too their main function would have been to protect the elaborate hairdresses and the hairstyles of the people who used them. They acquired their dark brown patina through continual handling. As in Egypt, they were often buried with their owners. The symbolism of the decoration has been discussed by many scholars. It has been suggested that they may recall scarification, Myra, and Enduro shells, calling to mind the ancestors, Mujimu/Mondoro, and the women who guarantee fertility. As a consequence of this, the headrest in Shona relates to male/female social relations. They also allow the user to communicate with the spirits of their ancestors, and the wider spirit world. Headrests were also closely tied to the user's status. Such conclusions reflect the present state of scholarship, but also the fact that there is a dearth of early primary sources discussing Shona headrests. When he arrived in Sudan, the French explorer Frédéric Cailliaud, 1787–1869, discovered that the inhabitants were still using wooden headrests. From 1819 to 1822, he traveled through Nubia as far as the 6th Nile Cataract, discovering on the way Meroe, the ancient city on the east bank of the river, near the modern town of Shendi. In Shendi, he found headrests very similar to those he had seen under the heads of ancient Egyptian mummies on the wall paintings and reliefs of the Theban tombs. It provides, he claims, a good rest on which the Nubians sleep peacefully. In Sennar too, on the bank of the Blue Nile and not too far from Ethiopia, they still used similar ones instead of pillows. The more recent African headrests in this exhibition were first brought to Europe by travelers and residents in the first part of the 20th century. East Africa and beyond Shona headrests, Mutsego, come from Zimbabwe and a number of neighboring areas. These, and those from southern Africa, are different in type from those of East and Central Africa. In hardwood, they have lobed bases and play on a combination of structural and decorative elements. The carved supports follow various patterns, including large vertical supports and X-shaped structures, often combining a whole range of circular, triangular, and rectilinear shapes in a combination of positive and negative spaces. Here too their main function would have been to protect the elaborate hairdresses and the hairstyles of the people who used them. They acquired their dark brown patina through continual handling. As in Egypt, they were often buried with their owners. The symbolism of the decoration has been discussed by many scholars. It has been suggested that they may recall scarification, Myra, and Enduro shells, calling to mind the ancestors, Mujimu/Mondoro, and the women who guarantee fertility. As a consequence of this, the headrest in Shona relates to male/female social relations. They also allow the user to communicate with the spirits of their ancestors, and the wider spirit world. Headrests were also closely tied to the user's status. Such conclusions reflect the present state of scholarship, but also the fact that there is a dearth of early primary sources discussing Shona headrests. Historia del reposacabezas africano. Museo Fitzwilliams, Universidad de Cambridge. Reposacabezas de África Oriental en contexto se centra en una colección de reposacabezas del Antiguo Egipto en el Museo Fitzwilliam. Pretendemos, en esta exposición, ofrecer evidencia visual de la extraordinaria diversidad del reposacabezas en las culturas africanas y plantear preguntas con respecto a la continuidad, el desarrollo y el cambio, en lugar de presentar una sola teoría social para explicar el uso continuado de este objeto icónico durante un periodo de casi 5.000 años. Además de mostrar material de una cultura africana antigua, la exposición incluye una selección de reposacabezas más recientes,
que datan de la primera mitad del siglo XX, de otras culturas del este de África, ahora en colecciones privadas. Los reposacabezas posteriores tienen las mismas funciones y, a veces, incluso formas similares a los ejemplos del antiguo Egipto, lo que plantea la cuestión de si existe una continuidad de uso a través del tiempo y las culturas. Hay evidencia que apoya la idea de la continuidad del uso de reposacabezas en África. Nuestros primeros reposacabezas conocidos provienen de contextos funerarios en el antiguo Egipto, que tradicionalmente se fechan en la tercera dinastía del Reino Antiguo, alrededor de 2707 a 2369 AC. Y continúan encontrándose en contextos funerarios en el antiguo Egipto hasta el período tolemaico, 323 a 30 AC. En la vecina Libia también se encontraron reposacabezas entre los garamantes que gobernaron Fesan entre el 500 AC y el 711. En Malí, estuvieron presentes entre los Teyem, desde el siglo XI al XIV DC. Y entre sus seguidores, los Dougan más conocidos, hasta el siglo XX. Cabeceras del siglo XIX pertenecientes a los Bicharin y los Ababs en Nubia todavía presentan formas similares a las de sus contrapartes antiguas, y en esta región en particular parecen haber sobrevivido, en uso, hasta el siglo XX. Además, el uso de reposacabezas podría haberse extendido fácilmente de un grupo cultural a otro. El uso principal de los reposacabezas en el este de África era para sostener, y por lo tanto proteger, los tocados y peinados característicamente elaborados. En 1880, el misionero Edward Coode describió el peinado de los Wabuja en el río Lukuga en Tanzania. Se estimula el cabello para que crezca largo con toda la ayuda posible de peinar y estirar sobre rollos y bocanadas, que se construyen en formas que se asemejan a coronas o turbantes. Y adornado con adornos de hierro y cobre, bandas de caracoles y cuentas y puntos terminales y conos, formando una estructura que requiere gran cuidado para preservarla de daños. Esto se logra mediante el uso de pequeños reposacabezas de madera, o almohadas, que se utilizan al dormir para evitar que la cabeza entre en contacto con el suelo o la cama. Los peinados elaborados se encuentran en muchos otros grupos, el más conocido es quizás el peinado Mudpeak de Karamojón de Kenia y Uganda. Los peinados son a menudo un indicador de estatus, especialmente entre los pastores. En la sociedad Pokot, las jerarquías, pero también el peinado y los adornos de plumas, indican el ascenso de un joven en la sociedad. La ceremonia de iniciación de la sapna le permite llevar el tocado azul Mudpeak. En algunas culturas, los reposacabezas están vinculados a soñar. En la adivinación Chokwe, por ejemplo, los reposacabezas en miniatura se llaman almohadas de sueños. Las incisiones de los reposacabezas se vinculan en ocasiones con escarificaciones corporales, con tintes simbólicos. Además, los reposacabezas en África a veces se reservaban para los líderes y seguían a sus dueños hasta la tumba, como en el antiguo Egipto. El hombre de esta fotografía pertenece al pueblo Karo y vive en la aldea de Corcho, Valle de Omo, Etiopía. Utiliza un reposacabezas para proteger el tocado de arcilla que lleva en la parte posterior de la cabeza, y al que sujeta plumas. También utiliza el reposacabezas como asiento. Reposacabezas del antiguo Egipto. Los reposacabezas se usaban en Egipto en la vida cotidiana, como se ve en las casas modelo, pero la mayoría de los ejemplos sobrevivientes se encontraron en tumbas y tumbas. El tipo y el material dependían del estado del difunto. Gobernantes como Tutankamón fueron enterrados con ejemplos ornamentados y elaborados. Durante el Reino Antiguo, los reposacabezas estaban hechos de calcita, piedra caliza y cerámica además de madera. Sin embargo, la madera predominó en los reinos Medio y Nuevo, con usos ocasionales de calcita y piedra caliza, pero también marfil y loza. El reposacabezas aparece en el libro del Antiguo Egipto de la Salida del Día, mejor conocido hoy como el Libro de los Muertos. Se han conservado varios ejemplos de este importante documento en forma de rollos de papiro. The Book of Coming Forth by Day era efectivamente una lista de hechizos mágicos para permitir que los difuntos completaran su viaje a la otra vida. Dos hechizos se refieren directamente al reposacabezas o dabeluares como se conocía en el antiguo Egipto. El hechizo 166 del antiguo libro de los muertos egipcio a menudo se inscribía en los reposacabezas, asegurándose de que lleven a cabo su función adecuada.
Las palomas te despiertan del sueño. Te alertan sobre el horizonte. Levántate, porque, triunfa sobre lo que se hizo contra ti. Peseta ha vencido a tus enemigos. Se ha mandado actuar contra el que actuó contra ti. Tú eres Horus, el hijo de Hathor, la cobra de fuego, del feroz grupo Cobra, a quien se le dio una cabeza después de ser cortada. Tu cabeza no puede ser quitada de ti de ahora en adelante. Tu cabeza nunca podrá ser quitada de ti. La gente también usaba amuletos en forma de reposacabezas para protegerse, y se incluían amuletos en los reposacabezas para vendar a las momias. Algunos de los reposacabezas son muy decorativos e incluyen imágenes de deidades clave para proteger al usuario o al difunto. Los ejemplos de contextos arqueológicos también nos permiten explorar los tipos de personas que fueron enterradas con reposacabezas, así como el desarrollo de diseños a lo largo del tiempo. La datación de los antiguos reposacabezas sigue siendo problemática, porque coexistieron diferentes formas de reposacabezas. Los egiptólogos normalmente elaboran una tipología cronológica para categorías de objetos, lo que les permite asignar fechas relativas para diferentes formas del mismo tipo de objeto. Sin embargo, la evidencia de la tumba de Gizi en Saqqara muestra que se usaban tres formas diferentes de reposacabezas al mismo tiempo. Es posible que necesitemos repensar esta categoría particular de objeto y que los diferentes estilos de reposacabezas hayan sido influenciados más por regiones geográficas o grupos culturales que por cambios graduales con el tiempo. Antiguo Egipto y África Oriental. Los reposacabezas sobreviven del Antiguo Egipto y Sudán porque se creía que eran importantes en el más allá y, por lo tanto, se colocaban en tumbas y tumbas para proteger y servir a los difuntos. Con el advenimiento de la ocupación romana de Egipto, y luego el cristianismo y el islam, esta costumbre cambió y, aunque la gente siguió usando reposacabezas, su conservación disminuyó. Encontramos un problema similar con respecto a la conservación de los reposacabezas en épocas más recientes. Muchos artículos del hogar, incluidos los reposacabezas, se usaron y, cuando se dañaron o rompieron, se transformaron y reutilizaron. Como consecuencia de esto, hay poca evidencia conocida de la cultura material de las sociedades pastoriles de África Oriental hasta los relatos y colecciones de viajeros europeos de finales del siglo XIX. Por lo tanto, los arqueólogos y antropólogos saben poco sobre la diversidad de estilos, o el movimiento de los reposacabezas, lo que dificulta tratar de hacer conexiones entre regiones y culturas. Sin embargo, la evidencia sobreviviente muestra que la función funeraria del reposacabezas que era común en el antiguo Egipto y Sudán sobrevivió en otras partes de África Central y Oriental, y que las formas de los ejemplos de los siglos XIX y XX a menudo recuerdan el bloque. El bloque perforado, la ramificación y las formas de reposacabezas de tallo de los antiguos egipcios. De África. Los reposacabezas, como hemos visto, han sobrevivido de manera más o menos continua durante casi 5.000 años, con evidencia registrada que se extiende desde el antiguo Egipto y Nubia hasta los garamantes en Libia en la época romana. El Teyem en Malí, último del siglo XI al XIV, y el de Zimbabue, del siglo XII al XV. En los siglos XIX y XX, los reposacabezas se recolectaron ampliamente en una vasta área que se extendía desde Nubia en Sudán hasta Zaire y Sudáfrica, incluida Namibia. En África Occidental, se encuentran entre los Teyem y los Dougan, los Bobo, Nune, Dagari, Lobi, pero también entre los Akan y los Baule. Muestran una gran diversidad, que refleja la variedad de estilos y culturas africanos, pero también tradiciones combinadas con innovaciones. Cuando llegó a Sudán, el explorador francés Frédéric Cailliaud, 1787-1869, descubrió que los habitantes todavía usaban reposacabezas de madera. De 1819 a 1822, viajó a través de Nubia hasta la sexta catarata del Nilo, descubriendo en el camino Meroe, la antigua ciudad en la orilla este del río, cerca de la moderna ciudad de Sendi. En Sendi, encontró reposacabezas muy similares a los que había visto bajo las cabezas de las momias del antiguo Egipto en las pinturas murales y relieves de las tumbas tebanas. Proporciona, afirma, un buen descanso en el que los nubios duermen plácidamente. También en Sennar, a orillas del Nilo Azul y no muy lejos de Etiopía, todavía usaban similares en lugar de almohadas.
Los reposacabezas africanos más recientes de esta exposición fueron traídos por primera vez a Europa por viajeros y residentes en la primera parte del siglo XX. África Oriental y más allá. Los reposacabezas Sona, Mutsago, provienen de Zimbabue y varias áreas vecinas. Estos, y los del sur de África, son diferentes en tipo de los del este y centro de África. De madera dura, tienen bases lobuladas y juegan con una combinación de elementos estructurales y decorativos. Los soportes tallados siguen varios patrones, incluidos grandes soportes verticales y estructuras en forma de X, a menudo combinando toda una gama de formas circulares, formas triangulares y rectilíneas en una combinación de espacios positivos y negativos. Aquí también su función principal habría sido proteger los peinados elaborados y los peinados de las personas que los usaban. Adquirieron su pátina marrón oscuro a través del manejo continuo. Como en Egipto, a menudo eran enterrados con sus dueños. El simbolismo de la decoración ha sido discutido por muchos estudiosos. Se ha sugerido que pueden recordar escarificación, miora, y conchas de Doro, recordando a los ancestros, Mutsimu/Mondoro, y las mujeres que garantizan la fertilidad. Como consecuencia de esto, el reposacabezas en Sona se relaciona con las relaciones sociales entre hombres y mujeres. También permiten al usuario comunicarse con los espíritus de sus antepasados. Y el mundo espiritual más amplio. Los reposacabezas también estaban estrechamente relacionados con el estado del usuario. Tales conclusiones reflejan el estado actual de la erudición, pero también el hecho de que hay una escasez de fuentes primarias tempranas que discutan los reposacabezas de Sona. Cuando llegó a Sudán, el explorador francés Frédéric Cailliaud, 1787-1869, descubrió que los habitantes todavía usaban reposacabezas de madera. De 1819 a 1822, viajó a través de Nubia hasta la sexta catarata del Nilo, descubriendo en el camino Meroe, la antigua ciudad en la orilla este del río, cerca de la moderna ciudad de Sendi. En Sendi, encontró reposacabezas muy similares a los que había visto bajo las cabezas de las momias del antiguo Egipto en las pinturas murales y relieves de las tumbas tebanas. Proporciona, afirma, un buen descanso en el que los nubios duermen plácidamente. También en Sennar, a orillas del Nilo Azul y no muy lejos de Etiopía, todavía usaban similares en lugar de almohadas. Los reposacabezas africanos más recientes de esta exposición fueron traídos por primera vez a Europa por viajeros y residentes en la primera parte del siglo XX. África Oriental y más allá. Los reposacabezas Sona, Mutsago, provienen de Zimbabue y varias áreas vecinas. Estos, y los del sur de África, son diferentes en tipo de los del este y centro de África. De madera dura, tienen bases lobuladas y juegan con una combinación de elementos estructurales y decorativos. Los soportes tallados siguen varios patrones, incluidos grandes soportes verticales y estructuras en forma de X, a menudo combinando toda una gama de formas circulares, formas triangulares y rectilíneas en una combinación de espacios positivos y negativos. Aquí también su función principal habría sido proteger los peinados elaborados y los peinados de las personas que los usaban. Adquirieron su pátina marrón oscuro a través del manejo continuo. Como en Egipto, a menudo eran enterrados con sus dueños. El simbolismo de la decoración ha sido discutido por muchos estudiosos. Se ha sugerido que pueden recordar escarificación, miora, y conchas de Doro, recordando a los ancestros, Mutsimu/Mondoro, y las mujeres que garantizan la fertilidad. Como consecuencia de esto, el reposacabezas en Sona se relaciona con las relaciones sociales entre hombres y mujeres. También permiten al usuario comunicarse con los espíritus de sus antepasados. Y el mundo espiritual más amplio. Los reposacabezas también estaban estrechamente relacionados con el estado del usuario. Tales conclusiones